¿Cómo les va? Un gusto saludarlos a todos los amigos que nos ven de Haciendo Comunidad. Seguimos acá en Oaxaca, que es un verdadero deleite estar en un lugar tan hermoso. Qué orgullo que tengamos en México un lugar como Oaxaca. Y bueno, pues esta tarde nos acompaña Francisco Martínez Neri, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo Muchas está? gracias, Bienvenido. gracias. Waldo Fernández, que también nos visita de alguna vez en el programa. Le damos también la bienvenida, gracias. Y bueno, voy a darles una pequeña semblanza de quién es nuestro invitado de esta tarde y sobre todo, créanme que va a ser una plática muy enriquecedora que nos va a orientar mucho de lo que es Oaxaca, pero desde otro punto de vista. Estoy muy convencido que nos va a dar mucho tema de dónde cortar. Francisco Martínez Neri es contador público y licenciado en Derecho, egresado de la UAPJO, la Universidad Autónoma Benito Juárez, aquí en Oaxaca. Tiene además especializaciones en Derecho Fiscal y una maestría en Contribuciones en Educación Superior. Fue director de la Facultad de Contaduría y Administración del 2001 al 2004 y rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca del 2004 al 2008. Más adelante, en el ámbito de la política, fue diputado local en 2013, en donde presidió la Comisión de Presupuesto y Programación, secretario de las Culturas en el estado de Oaxaca, cargo que dejó en el año 2015 al ser postulado candidato del PRD a diputado federal por el Distrito 8 del estado de Oaxaca, resultando electo en la legislatura que tuvo vigencia del 2015 al 2018. Actualmente es alcalde electo del municipio de Oaxaca por el partido Morena. Así que, pues bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Quiero que sepas que aquí es mi jefe, porque fue mi coordinador cuando yo fui diputado federal, me daba de zapes. Y muy seguido, seguro. Ándale, súbase a la tribuna, ándale, defienda, ándale, baje, ¿no? Pero yo estoy muy agradecido con Francisco porque siendo mi primera experiencia política y legislativa, sin lugar a dudas el apoyo de él y otras personas como Jesús Zambrano, que lo perdimos en el otro lado, pero como él, me ayudaron mucho a tener ese desempeño que tuve yo como diputado y siempre voy a estar agradecido con él. Insisto, porque era mi primera experiencia, iba llegando yo a la Cámara de Diputados, había tiburones, ahí en la Cámara nos impone 500 diputados enfrente para una expresión oral. Es muy complicado. Mi primera vez cuando llegué a San Lázaro fue impresionante, me sentía como niño en Disneyland. De repente veía pasar a exgobernadores y funcionarios. Hubo personas que confirmaron lo que opinaba yo de ellos, su capacidad, y otras que me decepcionaron en el proceso, ¿no? Claro. Y de los que confirmaron y que se ganaron mi respeto, que ya lo tenían y confirmaron, pues está aquí buen Francisco Martínez Neri, hoy alcalde electo de Oaxaca, que siempre le voy a decir jefe, porque pues fue mi jefe en San Lázaro. Gracias, ¿no? Es una distinción. ¿Verdad? Muchas gracias, y gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa Haciendo Comunidad, que andamos de gira. Es nuestra primer gira fuera de Nuevo León, en Oaxaca. Muchas personas nos llamaban y nos pedían que viniéramos acá a Oaxaca, nos han pedido ir a Campeche. Sí. Ayer pactamos una gira Baja Sur. Entonces los de producción que están atrás de cámara ya se andan poniendo bermudas, no van a ir a Baja Sur. Ellos nos dijeron que ya había equipo de producción, ¿verdad? Pero bueno, a ver, yo te quería preguntar, antes de hablar un poco de tu carrera política, es abogado y contador. Es la mejor fusión que puede haber en una profesión. Por supuesto. Yo primero fui contador público y me dediqué mucho al aspecto fiscal, mucho. Dictaminé para fines fiscales, defendí asuntos fiscales, pero me faltaba algo, la parte del derecho. Y entonces ya por ahí de los 40 años estudio la carrera, con jovencitos, te imaginarás el contraste, ¿no? Claro. Y entonces estudio la carrera de licenciado en Derecho para complementar mis conocimientos. ¿A cuántos años fuiste rector? A los 53 años. O sea, casi ibas recién graduado de abogado y ya andabas siendo rector. ¿Qué experiencia tan impresionante, ¿no? Estar con jóvenes estudiando la carrera de leyes. Exacto, y por otra parte, ese triunfo en la rectoría estuvo precedido de haber sido director de una facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, que por cierto en Oaxaca el voto para elegir directores y rector de la universidad es a través del voto directo, universal y secreto. Todo el mundo vota, estudiantes, trabajadores y maestros. ¿Y vale igual el voto de estudiantes? Igual, no hay ninguna consideración especial. Entonces son guerras intestinas muy fuertes las que se En Nuevo León no, en Nuevo León los directores de las facultades se eligen con el 100% de los votos, valen los de los alumnos un porcentaje y los de los maestros otros, tienen un voto de calidad. Una ponderación, ¿no? Sí, y los rectores
pues eligen en un comité de 3 o 4 amigos que le llaman ahí la junta universitaria, ¿no? Y por eso hemos tenido broncas ahí en Nuevo León ahorita. Ahorita tenemos un escándalo allá con un desfalco que hubo de 100 millones de pesos. Pero bueno, ese es otro tema, no hablemos. Sí, no, es otra historia. Es otra historia. Oye, y cuéntanos de tu niñez, amigo. Fíjate que yo nací en un pueblo muy pequeño, en esa época de 300, 400 habitantes. Muy cerca de aquí, a 40 minutos rumbo a Etna, hay un poblado que se llama San Andrés Sautla. Okay. Ese es el pueblo. Nací allí en el 53. Estudié la educación primaria allí, hasta el 6º año, y de ahí me fui a México, porque ahí estaban varios de mis hermanos, que nos iban jalando. Conforme íbamos saliendo de la primaria, nos iban ¿Cuántos jalando. hermanos fueron? 9. 9. Murieron ya 2. Paz descanse. 9 hermanos. ¿Hombres y mujeres cuántos fueron? 5 hombres, 4 mujeres. 4 mujeres. Y muy balanceado. Mira, muy bien. Y entonces te fuiste a México. Me fui a México cuando tenía 11 años, obviamente con un choque cultural extraordinario. Pues, de un pueblito de 300 habitantes, 400, A una te vas ciudad a del una tamaño ciudad. de la Ciudad de y México. entonces hasta el lenguaje se te hace distinto. Yo escuchaba que mis compañeritos, ya cuando estaba en la prevocacional, el equivalente de la secundaria, en el poli, porque entré al poli, escuchaba términos que no comprendía. Y entonces yo en la noche llegaba a casa, les decía a mis hermanos, ¿qué quiere decir, por ejemplo, carnal? Escuchaba mucho la palabra carnal. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Y ya me explicaba. O sea, es un choque cultural muy fuerte salir de un pueblo tan pequeño a la ciudad más grande del país. Sí, es impresionante. ¿Dónde vivían en México? ¿En casa de quién? ¿De uno de tus hermanos? En un lugar rentadito ahí, así, como en el último piso de una vecindad, ¿no? Nosotros decíamos que cuando... ¿Pero tus papás se quedaban acá? ¿O sí, estaban aquí. O sea, que desde muy pequeño te empezaste a formar. Sí, la verdad, sí. Fíjate que en ese lugar donde vivíamos, bueno, pues, tanta la pobreza que cuando salíamos de vacaciones y veníamos a Oaxaca todos los hermanos, pues le poníamos una armella ahí a la puerta, un alambre recocido, y así se quedaban las cosas, ¿no? Y decíamos, pues ¿quién va a venir a robar? Pues hay una mesita, pues hay una estufa de petróleo. Yo creo que si alguien entra nos va a aventar un bolillo para que comamos. Sí, ¿verdad? En vez de llevarse algo, van a dejarles algo. En vez de llevarse algo. Entonces, pues fue una vida muy difícil. Y ahí estudié la secundaria, la vocacional también, el mismo politécnico, y después la superior en el propio poli. O sea, soy un politécnico de 100%. ¿Cómo ves la nueva historia? No, bueno, impresionante y sobre todo llegar también a una institución que además ahorita también me deja mucho de lo que es ahora Francisco Martínez Neri por la tendencia que tiene el mismo Politécnico, ¿no? La formación que tiene, este tema más orientado hacia el trabajador, hacia el obrero, al campesino, porque de hecho una de las pocas universidades en México que tenemos que se enfocan mucho en el tema agropecuario es el Politécnico. Sí, así es. Chapingo está dedicada a eso. Bueno, Chapingo está separada del sí, poli, claro. pero digamos que la mística con la que crea Lázaro Cárdenas el Politécnico es poner al servicio de la patria la técnica. Así se dice inclusive, es el lema del Politécnico. La técnica al servicio de la patria. Y bueno, estando en el poli, pues viví el 68 en una parte. Cuéntanos esa parte del 68. Yo iba en tercer año cuando estalla el movimiento estudiantil. Y pues me toca participar, escuchar en las asambleas a los compañeros que hablan, que se expresan, que lanzan sus discursos incendiarios. Luego te va llenando de información, ¿verdad? Y vas aprendiendo cosas. Y de pronto también participo en algunas marchas. Participé en la marcha del silencio, la llamada ¿En tercer año de secundaria? De secundaria. Andabas yo politizado. Oh, sí. Me acuerdo que participé en esa marcha del silencio que salió del Museo de Antropología hacia el Zócalo. Por cierto, yo quise alcanzar la punta corriendo, me cansé. Era monstruosa la marcha. Y bueno, yo digo que allí, aparte de la influencia de mis hermanos, que siempre estuvieron en la política de izquierda, recibí las primeras lecciones acerca de lo que era la política de izquierda o la tendencia ideológica de izquierda. Y me fui formando, porque en casa pues llegaban las revistas, los volantes de antes, ¿no? Ahora ya no hay volantes. Ya no hay. ¿No? Ahora son las redes sociales. Ahora son redes sociales. Sí, bueno, pero
el haber estado participando ahí al interior de ese movimiento. Obviamente Tlatelolco no estuvo, pero No. me imagino que el vivir las experiencias de los compañeros que llegaban después a la escuela tras un evento como esto debe haber sido también algo que marca mucho, ¿no? Sí, a lo que uno quiere hacer y evitar que vuelvan a suceder tragedias como esa que manchan a nuestro país. Sí, definitivamente, fue parte de algo así. Y hubo cosas muy importantes. Yo creo que gran parte de la herencia política que tenemos ahora viene de ese 58. Y creo que es de ahí donde tenemos que abrevar cosas para cambiar el país. Sí. ¿Tuviste el infortunio de perder algún amigo, algún conocido? No, fíjate que no. No, afortunadamente no. Y por cierto, yo no fallaba a las manifestaciones y a los mítines. Y en esa ocasión resulta que vengo a Oaxaca a realizar una actividad aquí, una fiestecita. Y me vengo el día 2 de octubre. Me vengo el día 1. Estoy aquí. Bendita fiesta, días. Entonces. Sí. Ya ven y dicen que las fiestas no dejan. No. Entonces por esa razón no estuve el día 2 de octubre. Yo habría estado, porque no faltaba. Qué impresión. Así como cuántas historias no hay así. Claro, no, y el destino, porque además quizá ni siquiera podría haber estado aquí con nosotros. Oye, me quedo con una parte de tu historia, jefe. Platicas de una pequeña población de 300, 400 habitantes, que tu familia, pues me imagino que con muchos esfuerzos y mucho sacrificio te saca. Primero que nada, el primer sacrificio es perder la presencia física de sus hijos en un proceso de formación, pero ese sacrificio tiene una finalidad, que es que tengas condiciones de movilidad social, que te puedas preparar, etc. Te vas a México, llegas a México, chocas con la ciudad, etc. Y hago esta pregunta porque fíjate que en el norte el gobernador actual, el Bronco, y el gobernador electo incluso, han hecho manifestaciones en el sentido de que nosotros en el norte trabajamos mucho, en el sur no hacen nada, etc. Y obviamente el debate de nosotros siempre ha sido que el problema es que son las faltas de oportunidades o de condiciones de igualdad, la concentración geográfica de Nuevo León, etc. ¿Qué te dice a ti cuando escuchas este tipo de personajes que sumergidos en la ignorancia hacen este juicio de valor? Yo creo que cuando en su vida han tenido las limitantes de tener que abandonar a tu familia tan joven, irte a vivir a la Ciudad de México a cualquier edad, es algo monstruoso. Es una ciudad que te devora. Pero imagínate a esa edad que fuiste tú. ¿Qué opinas de este tipo de comentarios? Yo creo que es una apreciación desafortunada, que en nada reconoce la historia nacional. O sea, viene de una ignorancia. Es una apreciación en la que se parte de la idea de que mientras el norte trabaja, el sur sueña. Se ha dicho mucho. Y me parece que es una apreciación errónea. En el sur se trabaja mucho también, por supuesto. Se produce, y mucha de la riqueza nacional está aquí. El agua, la energía eléctrica. Hemos tenido personajes importantes. Exactamente, hemos tenido personajes importantísimos. Aquí, bueno, simplemente Juárez, ¿no? Ya no digamos Ricardo Flores Magón, Porfirio Díaz que hace lo propio, ¿no? En su momento luego comete una serie de errores. Pero yo creo que la riqueza nacional está en todo el país. Todo el país produce para México, para ese territorio integrado. Y me parece desafortunado que se opine de esa manera. Y el país creció en base a la renta petrolera que era del sur. Sí, claro, aquí estamos puestos. Exactamente. Aquí estamos puestos. Aquí fue donde se dio, pues a lo mejor el ataque al ecosistema necesario para el progreso. Pero hace 30 años la energía salía de aquí, el petróleo es de aquí, y muchas personas se beneficiaron de él. Pemex no sería lo que es sin Oaxaca, sin Chiapas, sin Campeche. Oye, ahorita mencionamos a dos personajes en la historia del origen de Oaxaca. Hay una infinidad de personajes. Pero yo platicaba, anoche estaba cenando con un pintor y yo le platicaba algo que lo he dicho, incluso lo he dicho en mi programa de televisión. Cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, el grupo de legisladores oaxaqueños, llámese de PRD, Morena, de todos los partidos, eran los mejores tribunos. Pues obviamente te incluyo a ti ahí. Había otros de otros estados, pero la característica de los personas de Oaxaca, de los legisladores oaxaqueños, eran que muy buenos en la tribuna, me encantaba verlos.
en la tribuna. Por ejemplo, cuando subí a Agustín Basabe me dormía. No es cierto. Saludos a Agustín. Lo tenía que decir. No es cierto. Pero me tocaba verte a ti que subía. Sí, de por sí dicen que los diputados están durmiendo y él sale con él. De hecho, el catre de Agustín era muy famoso, ahí al lado del pasillo. No es cierto, es broma para mi compadre Agustín. Pero al final del día me sorprendía mucho, sobre todo porque ustedes le daban una aportación histórica al proceso de cada iniciativa, o cada vez que tomaban la tribuna hacían este tipo de aportaciones. Las personas en Oaxaca están más politizadas, es parte de la formación universitaria, es parte de la formación política, es parte de la historia cultural. ¿Por qué se da esto? Fíjate que yo creo que hay una formación política muy importante en Oaxaca. Oaxaca se hace política de todo. Y se va abrevando, se va acumulando el conocimiento, las experiencias, se va estudiando también, evidentemente, formando en el terreno de la ciencia, de la cultura, y se va amalgamando una personalidad que, apoyada con las experiencias, los sufrimientos, configuran una personalidad tal que es capaz de expresar ideas de esa naturaleza, con sentimiento, con profundidad, con mensaje. Y eso es lo que se da en Oaxaca. Yo creo que por eso hemos tenido buenos oradores. Claro, no, es una maravilla. Yo disfrutaba mucho cuando subían de la tribuna por este desarrollo que daban. También me tocaba ver otros legisladores, pues que evidentemente no, de otros estados. Me acuerdo mucho de una anécdota de un joven legislador, que no voy a decir su nombre, pero que hablaba él en las efemérides. Dice, y no recuerdo mucho cuando Canania pasó esta tragedia. Canania. Será Canania. Entonces voy y le pido yo, oye, préstame tu discurso, estuvo maravilloso. No, me están dando de Cananea. Qué cosa. Saludos al diputado Sesma del Verde. No es cierto, pero bueno, finalmente me dio mucha risa, no es broma para él también, pero cómo sucedía esta parte, ¿no? Oye, y a ver, pues obviamente muy joven tuviste participación en la vida política del país, pero ¿te recuerdas en qué momento decidiste que querías tener información política, participar, o simplemente te fueron llevando tus hermanos, o hay algo en tu vida? A mí me pasó que, pues, bueno, a mí fue un asunto accidental. Curiosamente yo siempre decía desde niño que iba a ser diputado federal y ni tenía la posibilidad de hacerlo, y luego me tocó. Pero hay un momento en tu vida que dices, necesito participar en política porque necesito acabar con la desigualdad, viviste alguna injusticia. Evidentemente ya el esfuerzo, el sacrificio de tus padres ya te hace considerar que algo no está bien con el país cuando eres de una población tan pequeña y no tienes acceso a educación, que te tienes que ir a la Ciudad de México. ¿Pero hay algún momento que te define? Fíjate que en principio no, porque cuando yo incursiono en la vida política era el tiempo del no votar, ¿sí? El no voto, el votar no resuelve los problemas, pintaban las paredes. Entonces no había una propensión hacia la participación política, para nada. Yo me pensaba diputado, o sea, era algo prohibido, ¿no? Entonces vienen cambiando los tiempos, afortunadamente, y entonces empiezo yo a tener otro tipo de participación. Desde luego sí, la línea de izquierda en la universidad, a la hora de ser director, luego de ser rector, ya con una línea política, pero no partidista. Es entonces cuando el PRD me ve y dice, bueno, pues, ¿por qué no participas como externo? Porque nunca me afilié al PRD. Bueno, lo hice últimamente en la Junta de Coordinación Política para ser presidente de la Junta y coordinador. Pero fue una invitación la que me hizo el PRD, precisamente por la cercanía ideológica que veían conmigo. ¿Fue tu primera experiencia? Fue mi primera experiencia como diputado local, porque me invitan para ser diputado local y después me invitan también para ser diputado federal. Y lo mismo ocurrió con Moreno. O sea, ha sido la formación política, la tendencia política, las acciones políticas de izquierda, la ideología de izquierda, las que me han acercado, o las que han acercado a los políticos de izquierda para convivir. Entonces, te jalaron, te invitaron como personaje de la sociedad. Sí, porque no he militado. Te digo, milité en el PRD por una cuestión estrictamente burocrática. Sí, había que ser militante para ser coordinador de la función parlamentaria. Y es que hay una cosa que yo siempre digo. No me gusta que las burocracias partidistas, a la hora que opinas en un sentido, te releguen o te expulsen. La libertad plena creo que es lo mejor para nosotros. ¿Te acuerdas esa votación polémica que voté diferenciado que ya me andaban surtiendo de la Ley de Seguridad Interior?
Aquí mi jefe Martínez Neri fue de los pocos que se actuó, digo, estás votando equivocado, pero si tu conciencia te lo manda, adelante. Dale. Pero sí me enfrenté también a la burocracia que te decían, es que no puede ser. Cuando desde que llegué como diputado la canté, voy a apoyar el tema de Fuerza Más. Es un asunto de visión de cada quien. Pero recuerdo esa apertura que tuviste tú, por eso es tanto El respeto, sí. El respeto, porque evidentemente era un asunto de convicción, no era un asunto diferente, somos de épocas diferentes. En Nuevo León estuvo muy feo el asunto de la inseguridad, pero bueno, recuerdo esa parte. Ser director de una facultad y ser rector de una universidad, ¿es lo mismo o es un asunto completamente diferente? No, es distinto. El director de una facultad pues, tiene una población pequeña, en el caso concreto de la facultad, 4,000 alumnos y por ahí de 150 maestros, 50 trabajadores. Es una comunidad pequeña, hay más posibilidades de controles. El tramo es menor. Bueno, en la rectoría tienes a 20 escuelas, facultades, preparatorias. Entonces el tramo es muy grande. Y bueno, en Oaxaca se hace política en todas partes. Entonces imagínate tener ahí a 20 directores, cada uno con sus propias demandas, con sus propias posiciones, etc. Una situación siempre más difícil. En Oaxaca tradicionalmente, normal que ves alguna noticia, información que llega, la gente también, y lo platicábamos hace ratito en la mañana, en lo que estábamos haciendo del programa, acerca de que aquí la gente sale mucho a la calle también a protestar. Tienen esa cultura de salir a la calle y de levantar la voz, muchos alumnos, pero también los maestros son parte de lo que le ha dado también algo a Oaxaca. Han tenido que enfrentar, Francisco, plantones muy fuertes que han afectado el turismo, la economía de Oaxaca, y salen adelante porque dentro de todo es un pueblo y es un estado que está muy politizado y las causas las defienden con capa y espada. Sí, definitivamente, es decir, no se puede comparar Oaxaca con ningún otro estado. Una vez he estado en Monterrey, me decía el taxista, ¿y ustedes por qué protestan de todo? ¿Por qué plantones por aquí, plantones por allá? Sí. Años después, cuando ya empezaron a aparecer en Monterrey algunos actos similares, sí. Yo decía, bueno, es que en todas partes hay problemas. Y aquí particularmente los hay muchos. Las diferencias económicas entre personas son fuertes. Hay pues, discrepancias solidariamente también con los gobiernos, y la gente sale a protestar de manera legítima. A veces excede. El hecho también de que hay muchas comunidades que se rigen todavía por usos y costumbres también habla mucho de lo que tienes que trabajar y negociar con toda clase de etnias, con grupos indígenas, con mucha gente que en Oaxaca forma parte de este mosaico que es el Estado. Y que tiene mucho retraso, ¿no? Y que definitivamente a la hora en que no ven resuelto el problema, pues se vienen a la ciudad. Vienen y protestan y piden y solicitan, aunque debo decirte que los oaxaqueños también son muy pacientes hasta que llega el momento difícil, es cuando reaccionan y dicen, bueno, pues vamos. Claro, no, si ya ven que no hay otra solución. No hay otra solución. Yo creo que parte, en Nuevo León ahora ya hay plantones y todo este asunto, pero creo que parte tuvo mucho tiempo que ver en la cobertura informativa. Seguramente. Te planteaban, había un monopolio de la información, una línea editorial que muchos problemas se minimizaban. Hoy creo que el gran parteaguas en Nuevo León tiene que ver con la violencia. La violencia ya no la pudieron ocultar. O sea, personas que desaparecieron, que murieron, los ejecutados, etc. Entonces eso ya hizo una sociedad muy informada. Y creo que ese fue el cambio cultural, porque ya hoy ya nadie se queja de los plantones. O sea, antes decían, no, es que allá nomás andan, les toman las calles. Ahora ya todo el mundo toma las calles en León, hay paros, hay problemas. Pero el diferenciador, a mí me parece que fue la violencia, porque era una sociedad muy concentrada que tenían una información muy concentrada. Entonces había cierta manipulación de la información. Aquí el problema es que las personas vivían los malos gobiernos, o los padecían los malos gobiernos, ¿no? Y estaban más informados porque lo estaban padeciendo en carne propia. Allá los malos gobiernos los padecía el ciudadano con malos servicios, pero no se daba cuenta de eso.
se da cuenta cuando la inseguridad, cuando nos agarra a todos verdaderamente descuidados, porque estaban estas tesis, no, aquí los secuestradores no vienen porque vienen los empresarios, no, hombre, llegaron y se llevaron todo, o sea, fue un asunto muy, muy triste, muy lamentable. Oye, bueno, pues ya eres alcalde electo de Oaxaca. Sí. Primero que nada, quiero que sepas que, aunque lo duden todos los que nos están viendo, en la mañana salí a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Sí estoy saliendo a hacer ejercicio porque encargué con la pandemia y con las campañas. Y me quedé impresionado. Y con el pan, y con las tortillas. Y con eso también. El mezcal. Y me impresionó que a las 6 de la mañana la ciudad ya está viva. Sí, claro. O sea, se está instalando la gente en el mercado. Ya estaba prácticamente instalado el mercado. O sea, muy temprano ya andan trabajando. Estamos prácticamente a una cuadra del mercado, uno de los mercados principales aquí de Oaxaca. Estaba muy viva. ¿Cuáles son los problemas más fuertes que tiene Oaxaca capital? Bueno, de acuerdo con las encuestas que hicimos, por cierto, en este proceso electoral, el primer problema que aprecia la gente, que yo creo que es desde luego importante, pero a lo mejor es una percepción muy acentuada, el problema de la inseguridad, ¿no? Pero son afortunadamente problemas no tan serios como se vive en otras partes. Me refiero a que eso es robo con violencia, robo a transeúntes, casa de habitación. No tenemos todavía, afortunadamente, el problema que tiene Michoacán, que tiene Tamaulipas, ¿no? Pero ese es uno de los problemas. Otro problema serio que tenemos es el asunto del ambulataje. Es un problema serio que ya tiene varios años y que va creciendo, y que es el resultado también de muchas políticas erróneas por un lado, y por otra también el gran problema de la pobreza. Pues la gente tiene que buscar una forma de vivir. Dicen que la mejor manera de combatir el desempleo es el comercio informal, ¿no? Fíjate, qué cosa tan importante. Entonces, de alguna manera también hay que abrir esos espacios, pero hay que ordenarlos. Ese es un problema, el problema del agua. A pesar de que, como han visto, yo de mucho por acá, y tenemos cerros, pues todavía nos ha faltado mayor idea para poder captar esa agua y ponerla al servicio de la gente. Las vialidades también tienen problemas. Y muchas partes aquí del municipio de Oaxaca de Juárez que todavía no tienen calles corrientes. Es decir, Oaxaca, digo insistentemente, no es el centro de la ciudad. Oaxaca es mucho más amplio y hay mucha pobreza en determinadas zonas. Mucha gente que ve a Oaxaca como un crisol de la ciudad para venir a trabajar. Vienen de muchas partes, vienen de todas partes, de las 8 regiones que hay, y vienen a buscar trabajo. Y entonces se instalan en lugares muy difíciles, en las lomas, en los ríos, sin servicios. Y digamos que ese es otro problema, también un problema humano que hay que resolver, entre otros. Adelante. Sí, fíjate que esa observación que es, porque justo en la mañana de caminar decía yo, está muy ordenado, sí, pero este es el centro. Entonces el resto de la población ahí. El agua, ¿por qué tienen problemas con el agua? ¿No hay suficientes presas? No hay suficientes retenes, no hay suficientes espacios para almacenar el agua, se está trabajando sobre eso. Y ese es un poco el problema, pero digo, con esta agua que cae, el agua que cae anoche, sí. Con eso abastecemos 3 meses, ¿no? Anoche nos salimos todos a mojarnos porque como ya no llueve, sientan el agua, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué cae del cielo? ¿No? Sí. Fíjate qué curioso, nunca hubiera imaginado que tuvieran esa problemática. Sí, falta capacidad de almacenamiento. Oye, ¿y te enfrentaste también tú a la coalición o aquí? Sí, a la coalición. Nos echaron un montón. PRI-PAN PRD también. Sí, fíjate, no, pues felicidades, sí. Porque es un triunfo muy importante. Sí, aquí le fue muy bien a Morena. Le fue muy bien, y la ciudad nos fue muy bien. Sacamos una ventaja de 20,000 votos. 60,000 sacamos nosotros, de la alianza PAN-PRI-PRD sacaron 40, ¿no? En términos globales. Una diferencia bastante holgada. ¿Cómo ves la situación del país? Una persona de tu bagaje, que siendo legislador federal, que viste en la Ciudad de México, el presidente todos los días en la mañanera pues, se confronta a una fuente informativa que pues, desde el día 1 ha estado tratando de delimitar estos procesos. ¿Sí percibes tú un ataque sobre la llave de la prensa o ves las cosas más en calma o las ves igual que en otros sexenios? No, yo sí veo, desde luego que la prensa está atacando fuertemente. Yo creo que hay un concierto de los intereses que ellos representan
y que desde luego están enfocados hacia derrocar, yo creo que es la palabra, derrocar al presidente. Y es que fueron tanto los privilegios. A mí me tocó ver algunas cosas en la Cámara, de esa gente que tiene todo el poder y que dice, oye, yo quiero que nos etiqueten tal cosa para tal situación. Entonces, son los poderes fácticos. Ya me imagino los caudales de dinero, ¿verdad?, que circulaban en esos periódicos, en esas oficinas de noticias, en esas televisoras. Entonces, pues todo eso está acabando, se acabó. Y entonces la respuesta es lógica, ¿no? Quieren volver al estado en que se encontraba antes. Y creo que está haciendo bien el presidente. A veces lo noto un poco fuerte, ¿no? No me gusta que se enfrente tanto. Pero también, pues conociendo esa problemática, pues lo menos que se puede hacer es decir, saben que ya se acabó, hay que cerrar esta llave. Yo recuerdo en la Cámara cómo nos traían, nos tundían. Había un paquete de proyectos culturales que eran 800 millones. Una sola persona se quería llevar 450 millones. No vamos a mencionar quién, pero una sola persona. Y las presiones te atacaban. Era un ataque. Te destruye, ¿no? Pues por ahí un político del PAN, por cierto, al que esa televisora destrozó y lo desapareció. Sí, te destruye. Claro, te cambian la vida. Entonces, sí, era una dinámica muy fuerte. Algunas organizaciones civiles o campesinas que se disfrazaban de organizaciones que luego estaban haciendo. Era muy complicado, había muchos privilegios ahí. Había organizaciones auténticas también, ¿verdad? Pero el asunto es que era muy complicado porque la parte del presupuesto sí se convirtió, me parece yo, en un botín, pero ni siquiera de solo de la clase política, un botín de los poderes fácticos, hacían y deshacían con el presupuesto internacional. Entonces creo que eso es algo que cuando estuve en la Secretaría de Gobernación fue lo primero que me sorprendí, que el anterior titular donde yo estaba tenía un fondo de 2,000 millones de pesos para repartir de manera discrecional. Nosotros no teníamos ni para el café, pero bueno, ahí es otro asunto, ¿no? Pero sí ha cambiado el país, ¿no? Ayer hablamos, 6,000 millones de pesos se gastaron en comunicación el último año Peña Nieto. Espantoso. ¿Qué harías con 6,000 millones de pesos para privilegiar a la gente? O sea, es impresionante el gasto que tenemos. Con 6,000 millones de pesos, ¿qué se puede hacer? Es inimaginable. Es inimaginable. ¿No? Entonces, no los tenía un gobierno, pero sí los tenían ellos. Entonces, es un asunto muy, muy complejo. Yo también, al igual que tú, sí veo un intento golpista. Me parece que el presidente ha sido muy valiente porque él pudo haber tomado la postura que tomaron otros. Yo no dudo que muchos de los que llegaron querían cambiar la dinámica del país. El problema es que cuando se enfrentan a la dinámica, pues muchos llegaron también demasiado comprometidos. Sí, claro. Fíjate que esta actitud del presidente me hace recordar momentos en los que Juárez se enfrenta al clero, ¿no? A ese clero conservador. ¿No? Y yo, en estos tiempos, fíjate, me pongo a pensar cómo Juárez toma esa decisión de enfrentarse a estas personas con todo el poder. Es lo que está haciendo ahora Andrés Manuel. Es un buen símil, ¿no? Sí, es una analogía. ¿Cómo se atreve Andrés Manuel a enfrentarse a ese poder tan grande? Pues obviamente teniendo una formación tan fuerte como la tiene él y desde luego valor. Se necesita valor. Sí, definitivamente, porque no es fácil querer cambiar al país con soluciones que a veces son demasiado drásticas porque no queda de otra, porque también la caja se acabó. O sea, y dejar pasar así, ahí denles, ¿verdad? Síganles dando el llamado chayote. Entonces, eso debe terminarse. ¿Cómo te sientes ya? ¿Cuándo tomas posesión? El 1 de enero de 2021. Todavía falta Todavía un rato. falta, es un tiempo muy largo. Medio año. Sí, medio año. No, es muy largo el tiempo. Es una transición habría muy larga, que, ¿no? Sí, habría que cambiar estos esquemas. Creo que en 2 meses es más que suficiente. ¿Cuál podría ser el principal reto a trabajar aquí en Oaxaca? Platicábamos ahorita de algunas cosas, pero aquí en un lugar que además turísticamente es importantísimo para México, pero además todo lo que genera y la representatividad de la capital de Oaxaca, sin duda, debe tener retos importantísimos. Sí, creo que entre otros, aparte de los que he mencionado, detonar la economía. Es un asunto que ocurre en todo el país, pero particularmente aquí vemos muy contraída la economía, precisamente porque siendo este un lugar turístico, pues no viene la gente, entre otras cosas, pues por el problema de la pandemia.
pero me parece que es importante detonar la economía. Creo que ya poquito a poco va levantándose el asunto, y con medidas económicas importantes que se puede hacer, que se puede lograr que detone mejor la economía, y que 2022, que es la etapa en la que vamos a gobernar la ciudad, pueda ser una etapa aventurosa. Esperemos que así sea. Oye, una pregunta. ¿Cómo está esta explosión cultural en Oaxaca? Los artistas, hoy que he tenido la oportunidad de caminar, ¿tuvo que ver con alguna política pública o simplemente se dio de manera natural? ¿Fue un paso natural de la historia tan rica en cultura a pasar al arte? Que es impresionante las galerías que hay aquí. Sí, no, y yo creo, entre otras cosas, que el origen de todo esto fue la orografía de Oaxaca. La orografía. Hay un pueblo allí en esa cañada, era en donde hacen tal cosa. Y está otro alejado, en otra cañada a la que es difícil llegar, que hacen lo propio también. Hacen su música, su alfarería, sus tejidos, etc. Y entonces cada uno se va haciendo lo propio. Se especializa. Se especializa también, porque hay regiones especializadas en determinadas cosas. Y entonces yo creo que esa orografía influyó muchísimo para que hubiera esos sentimientos tan importantes en la música, por ejemplo. La música de bandas en Oaxaca es extraordinaria. Usted vas a los cerros allá, de pronto escuchas una banda, y buenas bandas. Dicen que cuando un oaxaqueño va a competir en alguna sinfónica y sabe que es oaxaqueño, los otros saben que es oaxaqueño, no, yo creo que no lo son muy buenos los músicos oaxaqueños, sobre todo en metales. ¿Sí? Tenemos poca música de cuerdas, pero sí en la Mixteca hay música de cuerdas. Y entonces creo yo que esa cosmovisión de nuestra gente, esa orografía, influyó muchísimo para generar esa vocación bucólica de nuestra gente y para afianzar el arte. Wow, ¿qué te parece? No, extraordinario, y es parte de lo que también me imagino que se tiene que trabajar mucho ahora en los meses que vienen, Francisco, porque incentivar a que la gente venga y conozca este arte, que lo palpe, que lo viva, que vean no nada más el arte de visual, ¿no? que gozas. La gastronomía es un tema riquísimo en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sales a cualquier parte y ves comida que te llena los sentidos. En ningún lugar se come como igual. En ningún lugar. En ningún lugar escuchas esta música tan hermosa como oaxaqueña. Las danzas oaxaqueñas, los pintores oaxaqueños, que aquí dicen rascas el suelo y sale un pintor. Es extraordinario lo que se vive en Oaxaca. Por eso cuando me preguntan si no hubiera nacido en qué lugar, me hubiera gustado nacer en Ríos. Felicidades, porque hablas con mucho orgullo y con mucho cariño de tu tierra. Todos nosotros finalmente, pues que siempre la tierra es el lugar de pertenencia, cada quien tiene sus peleas, pero hablas muy orgulloso de ella, muy bonita tu tierra, es espectacular. Y ando comprando casa por aquí. No es cierto, no. Estoy como Juan Gabriel, nomás que no tengo dinero. Juan Gabriel compraba casa donde le gustaba. No, Juan Gabriel tampoco tenía, acuérdate que tenía una canción que así decía, no tengo dinero. Te falló, compa. Pero pues muchas felicidades, amigo. Gracias, me da mucho gusto que la gente de Oaxaca vaya a tener un alcalde como tú, un hombre ejemplar, un hombre ejemplar, letrado, que eres producto de tu propio esfuerzo, de tu propio sacrificio de tus padres, de tus hermanos, del entorno familiar, que te permitió pues llegar a donde has llegado, y falta mucho, porque estamos muy jóvenes todavía, ¿no? Sí, apenas entrando a los 35, 30 altos, ¿no? Entonces nos falta mucho por recorrer. Estoy seguro que vas a tener una función muy exitosa. ¿Algún mensaje que le quisieras mandar a la gente? Nos ven en todas partes de México, nos ven en Estados Unidos, nos ven en alguna parte, hasta en Europa. ¿Algún mensaje que les quiero dar para que vengan a conocer Oaxaca? Sí, definitivamente. Los oaxaqueños siempre hablamos de nuestra tierra. Y yo quisiera decirles que desde su vuelta por Oaxaca, coman rico, caminen por las calles de Oaxaca, vean sus edificaciones, vayan a los museos, hay cosas extraordinarias, pero disfruten sobre todo la calidez de la gente de esta tierra. Y algo que él nos atreve a decir, y échese un mezcal, que está bastante bueno el mezcal, sí, claro. ¿No? Yo no tengo problema, él es el alcalde, yo voy a ser diputado, pero todavía no va, pero échense un mezcalito. Lalo,
No, nada, al contrario, agradecerle de verdad de su tiempo, el haber estado aquí. Y yo nada más una última reflexión, pensando en el tema de los jóvenes, de haber participado en la facultad, de lo que vivió de joven. ¿Qué espera la juventud oaxaqueña? Porque vienen nuevas generaciones, estamos viviendo un cambio muy importante. ¿Cómo vemos todo esto en los jóvenes de Oaxaca? Fíjate que esta campaña que vivimos sí. Fue muy interesante que los jóvenes se adhirieron a nuestra campaña. O sea, los jóvenes tienen una necesidad de encontrar referentes para incursionar en la vida política. Y creo que en otros tiempos no los han encontrado, sobre todo en esta etapa anterior que hemos vivido del PRIAT. Y entonces, lo que habría que decirles a los jóvenes es que la política es buena y hay que practicarla de manera correcta, de manera honrada, que es la única forma de transformar la realidad de un país, que a partir de la política se gobierna y los gobiernos pueden generar felicidad en un país. El mensaje era todo. Un super mensaje para los jóvenes. Gracias a todos, gracias aquí al Hotel Casa Garay. Por habernos permitido las instalaciones para grabar. Esta biblioteca es hermosa. Quiero que sepan que hay un libro que se llama Porfirio Díaz, escrito por Bernardo Reyes. Es un libro que está ahí. No me atrevo ni a tocarlo, es de 1908. El libro que estaba ahí lo estaba ahorita viendo. Entonces es una biblioteca maravillosa. Ya no habrá, yo creo que bibliotecas en el futuro, amigo. No, yo creo que sí. Fíjate que estoy leyendo a Humberto Eco. Ajá. De la comunicación. Humberto Eco escribe un libro que se llama La Memoria Verde. ¿Y sabes qué me ha impresionado? Que él dice que los libros tienen una duración entre 100 y 150 años. Los últimos que se han producido apenas, ¿no? Y que sí, esos libros pueden desaparecerse. Pero que finalmente esto tiene que resolverse y que la mejor forma de tener una memoria es a partir de los libros. Se pueden obtener, se pueden guardar, se pueden acariciar. Sí, hay un debate acerca de si el libro desaparece o no. Yo creo que no va a desaparecer, porque ya hay que mejorar la calidad de ellos. Pues ojalá y no, porque yo estoy a la antigüita, a mí me gusta mucho leer y batallo para leer en una pantalla. Yo necesito leer en el... No somos románticos de la lectura. Oigan, y si escuchan un ruido extraño, es el agua. Es el agua. Se vino un aguacero impresionante, ¿no? Por eso digo que nos salimos a mojar nosotros. Sí. Amigo, muchas gracias. Gracias, hermano. Mucho éxito. Felicidades a ti, felicidades a la gente de Oaxaca. Felicidades por este espacio de México maravilloso, hermoso, que hemos estado conviviendo con las personas, comiendo de todo, ya chapulines, es espectacular la gastronomía aquí. Gracias a todos y nos vemos muy pronto de nuevo en Haciendo Impunidad y gracias de nueva cuenta, jefe, por todo lo que hiciste por mí en la Cámara de Diputados. Siempre agradecido contigo, ya sabes que eres un hombre bien nacido y también ese hombre es bien nacido a reconocer. Estoy muy agradecido contigo por eso y estoy seguro que vas a transformar y a llevar a muy buen puerto esta aventura que se llama Oaxaca. Gracias. Lalo. Nada, agradecerle mucho éxito. Tiene o va a tener en sus manos uno de los lugares más ricos de este país y hay que explotarlo y hay que hacer que todo esto todavía llegue a muchos más lugares. Así que no hay que desearle más que éxito. Gracias. Para que le vaya bien a Oaxaca y le vaya bien a México. Muchas gracias. Gracias. El último mensaje, Lalo, lo vamos a editar y lo vamos a quitar, ¿verdad? Nomás le pasé la palabra a Lalo. No, ya estoy jorobando a mi compadre. Ya mejor nos vamos. Gracias. Buenas tardes.